Muy buenas noches. Soy Clara Hernández Peláez, facilitadora de herramientas que integran tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Nuestra misión: somos un grupo de personas dedicadas a la salud mental, física y espiritual, atendiendo de manera profesional. Nuestros valores: respeto, honestidad y responsabilidad. Bueno, pues aquí estamos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas en este hermoso día. Bienvenidos. Pues resulta que hoy vamos a ver lo que es una relajación o un relajamiento testicular. Muchas de las personas no saben por qué, pues en el sistema, en el de medicina, no manejan lo que es el relajamiento. Manejan una serie de cosas, pero el relajamiento no lo manejan en sí. Entonces, hoy nosotros vamos a trabajar con esto que se llama relajamiento. Entonces, pues yo les quiero platicar porque es una situación que nosotros trabajamos en medicina tradicional, en masajes. Es que espérenme, ya. Entonces, los trabajamos y entonces es algo que nosotros trabajamos cuando una persona llega con un dolor en el testículo, cuando una persona llega con un volumen mayor en el testículo porque dicen que va creciendo, porque se va moviendo, porque punza, porque duele, porque no podemos caminar, porque no podemos doblar las piernas o juntar las piernas, ¿sí? Entonces, todo este problema empieza con diferentes, sus causas pueden ser diferentes, pero los síntomas son esos: dolor, inflamación, aumento de tamaño, bienvenidos. Entonces son diferentes cosas, muchas punzadas, dolor de cintura, adormecimiento de la pierna. Entonces depende del nivel, porque hay un nivel que es más leve y hay niveles más fuertes. Nosotros, en mi caso, yo puedo hablar de mí, gracias. Hemos trabajado, yo tuve un paciente que tuvo un testículo así como de un medio kilo, entonces o más. Entonces es importante porque causa mucho dolor. Incluso si nosotros no nos estamos atendiendo o no los atendemos, lo que puede suceder es que puede dar incluso cáncer. Entonces, por eso es muy importante que veamos lo que es el relajamiento. El relajamiento testicular es en los hombres, pero puede ser también en los niños. ¿Sí? En los niños también me ha pasado, por ejemplo, que tienen el testículo retraído o que lo tienen relajado. En los pequeños puede ser que, por ejemplo, siempre los quieren meter a quirófano a los 3 años, etcétera. Pero yo les digo que este es un relajamiento. Cuando nosotros damos masaje a los bebés, nos damos cuenta de esta situación. Entonces acomodamos la cadera, acomodamos los nervios, los tendones, la columna, el sacro, el coxis, acomodamos y ajustamos, alineamos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto deja de ocurrir, ¿sí? Entonces sus testículos vuelven a su tamaño, se quita el dolor, el llanto, el testículo, por ejemplo, cuando está retraído, damos también un masaje para relajar el nervio y el tendón y los vamos bajando y los vamos dejando en su lugar. Esto no lleva la bendiciones. Entonces, esto no lleva a que se relajen los testículos, a que los acomodemos y lleguen a su tamaño o a su lugar. Los doctores dicen que puede ser que cuando llegues a 14 años y todo esto, pero puede ser también que, por ejemplo, hay un cambio hormonal a esa edad y hay un gran cambio. Pero cuando nosotros estamos trabajando con los bebés es mucho más fácil ajustar, acomodar todos esos tendones porque están muy suaves, están muy tiernos, digámoslo de algún modo. Y entonces los testículos los podemos acomodar. Pueden ser porque estén relajados, puede ser porque estén retraídos, pero eso es lo que podemos hacer. Ahora, como les decía, causa dolor de cintura, muchas veces hasta de ciática. Y entonces eso es lo que tenemos que ajustar para que ustedes queden bien. Sí se puede hacer.
Ujú. Nosotros tenemos que ajustar la cadera, hay que ajustar el nervio ciático, hay que ajustar la pantorrilla, todas las líneas que vienen de las líneas o tendones que vienen del nervio ciático hacia la pierna, pero sobre todo vamos a darle su lugar y su posición. Inmediatamente que nosotros le damos el lugar y la posición a los tendones y al testículo en sí, lo que va a ocurrir es que se va a desinflamar, va a volver a su tamaño normal, pero tenemos que protegerlo. ¿Por qué? Porque eso es como una liga que queda estirada. Si nosotros la dejamos así, se vuelve a caer, se vuelve a aflojar. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos y usar algo que se llama suspensorio o ay, se me fue. Tiene otro nombre, pero lo ocupan los deportistas es un soporte para los testículos y de protección para ciertos deportes. Entonces se usa el protector y se usa con una concha. Entonces, pero nosotros no vamos a usar la concha, solo vamos a usar el protector. ¿Y qué me dicen? Bueno, es que de un bebé es un poco más fácil porque lo podemos poner con su pañalito, lo podemos acomodar y lo podemos traer un poquito ajustadito para que pueda mejorar. En los bebés, por ejemplo, ¿cuáles son las causas, digamos? En las causas y en los adultos, por ejemplo, en los bebés, es que la mamá hizo un esfuerzo, que la mamá hizo esfuerzo también incluso para un esfuerzo excesivo al nacer, incluso alguna caída, algo, al cargar algo pesado. Y esto ocurre también con los hombres, por ejemplo, ya cuando son adultos, son jóvenes, es que se abren de piernas, que se cayeron, que patearon con fuerza o que patearon sin algo enfrente, por ejemplo. Ellos pueden patear y pateas el balón y todo, pero cuando tú pateas, por ejemplo, y el impulso se va, no llega a nada, se va al aire y regresa, entonces es cuando puede ocasionar también un relajamiento del testículo. Entonces, por eso es importante que nosotros al hacer un esfuerzo, al cargar un peso excesivo o al cargar de alguna manera como descompensada o como no estar en condiciones de hacerlo, puede ocasionar el relajamiento. ¿Sí? Entonces, incluso, bueno, ya estamos hablando de los hombres, también hay en las mujeres, ¿sí? Pero en los hombres esto es lo que nos puede ocurrir, el esfuerzo al cargar, al empujar, al jalar, al abrirse de piernas. Yo tuve un paciente que también se cayó en una coladera, entonces una le quedó doblada arriba y la otra totalmente abajo, entonces se relajó. Entonces por eso les digo que también es por diferentes causas. Y entonces también, por ejemplo, cuando te resbalas, como les digo, se abren de piernas, o por ejemplo hacen ejercicios muy fuertes o hacen peso con las piernas también muy grande, mayor al que soporta el cuerpo. Entonces es por eso que necesitamos trabajar con esto. Muchas personas y muchos jóvenes, muchos niños están en ese punto, pero les da vergüenza hablar de esto. Les da vergüenza decir, oye, es que me molesta, es que está creciendo, es que me duele, o lo ignoran en determinado momento porque piensan, a lo mejor los jovencitos no saben que eso no es normal. Entonces es por eso que ocurren todas estas cosas y llega un momento en que es un poco más complicado tratarlo, pero sí se puede hacer. Pues yo te he visto, por ejemplo, en las personas que ha habido cirugías, pero como que te absorben líquido, que te operan y que tratan de volverlo a su lugar, pero también es un poco complicado y tiene consecuencias y secuelas. Entonces es mucho más fácil acomodarlo con un masaje, acomodar los nervios y los tendones que vienen del sacro, del ilíaco, hacia el testículo. ¿Sí? Entonces hay que acomodar nervio, tendón, hay que acomodarlo, pero también hay que sostenerlo. ¿Sí?
estaba viendo aquí. Entonces, creo que es lo que les puedo decir. Si tienen algún problema, si tienen alguien que conozcan o algún pequeño, esto puede ser desde que están pequeños. Entonces, hay que checarlo. Muchas de las veces me ha pasado con bebés que, por ejemplo, también tienen hernia umbilical. Cuando tienen la hernia, tienen la hernia umbilical, también es por esfuerzo. Entonces puede ser el testículo, puede ser la hernia o pueden ser las dos cosas juntas, pero no nos damos cuenta. La hernia del umbilical es porque el ombliguito se sale, pero en el testículo no lo llegan a notar. Y a veces son los dos testículos, entonces se les ven muy grandes los testículos y creen que así los tienen, pero no. Si tu bebé tiene grandes los testículos, hay que checar su cintura, hay que checarlo. Por ejemplo, yo les decía, en el caso de la espina bífida, que ya les he hablado de ella, también los testículos están inflamados y están grandes. Entonces, cuando nosotros acomodamos la cadera, acomodamos la columna, acomodamos nervios y tendones, entonces todo esto cambia. ¿Sí? Los testículos vuelven a su tamaño. Además, los testículos en los bebés son arrugaditos, no son estirados. Si están estirados o si los ven que no tengan esas arruguitas, quiere decir que algo no está bien en los testículos. Puede ser a cualquier edad, desde un bebé recién nacido o hasta un adulto o un hombre mayor, ¿sí? Entonces, es por eso. Hay veces que, por ejemplo, los hombres, yo les digo, no tienen esa, pues, ¿cómo les diré? Para ir al doctor, ¿sí? Les da pena, no les gusta hablar, no les gusta decir, y entonces vienen hasta que ya está eso muy avanzado. Sí, sí se corrige, pero nos cuesta un poco más de trabajo y de tiempo. Entonces, pues sí, también tienen problemas con la cadera, hay que ajustar la cadera, hay que ajustar la columna vertebral, hay que acomodar el sacro, el coxis, hay que acomodar sus vértebras primera, segunda, tercera, cuarta y quinta lumbar. Yo acomodo todas, pero principalmente esas, para que puedan ustedes estar bien, sin ese relajamiento. ¿Sí? No crean que es normal, ni crean que es algo. Muchas veces dicen, es que me van a operar, es que me van a meter a quirófano. Vengan con nosotros, ¿sí? Yo les puedo enseñar a acomodarlo, pero hay que conocer el cuerpo, hacia dónde ocurre el tendón, hacia dónde va el músculo, para poderlo ajustar, ¿sí? Entonces es cuestión de tacto, es cuestión de conocer. Esto nosotros lo hacemos para que ustedes se sientan bien. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir qué es lo que piensan, qué es lo que creen. Y yo les decía, el soporte que necesitamos también es muy importante. Miren, les pueden decir que una faja, les pueden decir que una venda, pero no es así. Lo que nosotros necesitamos es ese soporte. Hay unos soportes que son así, que tienen la forma, pero aparte tienen una cintura ancha. Hay algunos que tienen una cintita así, ¿no? Este soporte debe tener una cinturilla ancha, para que también nos pueda contener el peso y todo. Entonces también viene por talla. Ustedes pueden comprarlo en la casa de deportes y pueden usarlo. Si de momento ustedes dicen, es que de momento no puedo, de momento no sé, de momento, cómprense ese soporte, ¿sí? Cómprense ese soporte y eso les va a ayudar muchísimo. Ya que vengan y ya que puedan, pues podemos hacerlo definitivo, pero sí es importante que se protejan desde hoy, que se den cuenta que eso no es normal y que les puede traer después consecuencias. Entonces, ¿por qué? Porque es un órgano inflamado. Entonces hace que no haya la suficiente irrigación, que no haya, por eso causa dolor, porque no hay suficiente irrigación sanguínea. Por la inflamación los vasos se aprietan, ¿sí? Entonces no se contraen, se aprietan, porque al estar inflamados va apretando los vasos y eso lo va ocasionando. Entonces por eso es importante que lo vean, ¿sí? Es algo que es especial. Piénsenlo, revísenlo, véanlo, platíquenlo con sus niños, con sus hombres de la casa, o enséñenles nuestro video para que ellos vean
que es y que no es normal y que sí se puede atender y que no es una gran causa. Yo les voy a decir, sí, hay momentos en que ya cuando es algo muy grande, bueno, entonces a lo mejor sí lo meten a cirugía, pero yo he tenido pacientes que han estado hasta 6 meses. Ese paciente que le digo era un señor grande, como de 70 años, y ellos decían que ya no había cirugía, que ya no les podían hacer nada y que eso ya no podía cambiar. Pero nosotros estuvimos trabajando con él como 6 meses, unas cuantas veces y una vez o 2 veces al mes, y con eso él se compuso. Entonces yo les digo esto porque, bueno, se está sucediendo con frecuencia. Ahorita que hemos estado en casa, al hacer esfuerzos o al hacer cosas que volver al trabajo, nos está ocasionando ciertos conflictos. Bueno, pues creo que es todo, chicos. Si no tienen nada más que comentar, ¿sí? Uh-huh. Bueno, creo que es todo lo que les tengo que decir. Si algo les interesa, si algún tema en particular, por favor, mándenme información, mándenme, es que necesito saber esto, necesito saber el otro, y aquí los espero, ¿sí? Yo les doy las gracias, les deseo muy buenas noches y ojalá lo escuchen. Y compártanlo, porque de verdad a veces no sabemos quién lo tiene porque nos da vergüenza hablar, decir o comentar. Los quiero y muchísimas gracias por estar conmigo. Buenas noches.